Imagina una enfermedad tan aterradora que provoca temblores incontrolables, carcajadas inexplicables y una muerte segura. Todo esto ligado a una práctica ancestral, el canibalismo. Hoy te llevaré al corazón de Papúa Nueva Guinea, a una tribu donde una extraña enfermedad conocida como kuru sembró el terror durante generaciones. El kuru no es solo una enfermedad, es una historia de cultura, ciencia y evolución humana. ¿Cómo se originó? ¿Por qué afectó solo a ciertas personas? Y, más inquietante aún, ¿qué nos enseña esta enfermedad sobre el futuro de la humanidad? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo sorprendente, es espeluznante. En este video exploraremos cómo el kuru cambió para siempre la ciencia médica, cómo una mutación genética salvó vidas y cómo este oscuro capítulo de la historia nos sigue enseñando lecciones cruciales. El kuru es una enfermedad neurodegenerativa extremadamente rara que se originó en Papúa Nueva Guinea, específicamente entre la tribu Fore, que habita en las montañas de este país. Esta enfermedad, catalogada como una encefalopatía espongiforme transmisible, pertenece al mismo grupo de trastornos que el mal de las vacas locas y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, todas ellas causadas por priones. Los priones son proteínas mal plegadas que provocan daño al sistema nervioso al inducir el mal plegamiento de otras proteínas similares en el cerebro. Lo que hace al kuru particularmente único es la forma de transmisión, ya que está directamente vinculada con prácticas culturales específicas de la tribu Fore. El término kuru proviene de la lengua local y significa temblor o escalofrío, lo cual describe uno de los síntomas principales de la enfermedad. Los primeros informes documentados sobre el kuru datan de mediados del siglo XX, cuando médicos y antropólogos notaron la alta incidencia de una enfermedad neurológica en la región. Aunque inicialmente se desconocía la causa, los estudios posteriores demostraron que el kuru se transmitía a través del canibalismo ritual practicado por los Fore. Este grupo llevaba a cabo ceremonias funerarias en las que consumían los cuerpos de sus familiares fallecidos como un acto de respeto y comunión espiritual. Durante estos rituales, las mujeres y los niños solían consumir el cerebro y otras partes blandas del cuerpo, lo que los exponía directamente a los priones presentes en los tejidos infectados. El kuru se presenta en tres fases principales. La primera fase, conocida como el estado ambulante, se caracteriza por temblores, inestabilidad al caminar y pérdida del equilibrio. Aunque en esta etapa los pacientes todavía pueden valerse por sí mismos, los síntomas comienzan a interferir significativamente con sus actividades diarias. La segunda fase, o estadio sedentario, implica una progresión de la enfermedad donde los pacientes ya no pueden caminar sin ayuda. Además de los temblores severos, desarrollan movimientos involuntarios, dificultad para hablar y cambios emocionales como episodios de risa incontrolable, un síntoma distintivo del kuru que lo llevó a ser apodado como la enfermedad de la risa. En la tercera y última fase, conocida como el estado terminal, los pacientes quedan postrados en cama, presentan demencia severa y eventualmente sucumben a complicaciones como infecciones secundarias debido a la inmovilidad. El descubrimiento del kuru marcó un hito importante en la investigación médica, ya que permitió a los científicos comprender mejor a los priones como agentes infecciosos. En 1961, el investigador Michael Alpers y el neurólogo Carlton Gajdusek realizaron estudios extensivos sobre el kuru en Papúa Nueva Guinea. Gajdusek fue quien estableció la relación entre el canibalismo y la transmisión de la enfermedad, al observar que las mujeres y los niños, quienes consumían el cerebro de los muertos, eran los más afectados,
mientras que los hombres adultos rara vez presentaban síntomas debido a que no participaban en estas prácticas funerarias de la misma manera. Los estudios realizados por Gakdusek y su equipo llevaron a la prohibición oficial del canibalismo en la región a finales de los años 50, lo que resultó en un drástico declive en los casos de Kuru en las décadas posteriores. La prohibición del canibalismo tuvo un impacto significativo en la salud pública de los habitantes, pero los efectos del Kuru persistieron durante años debido al largo periodo de incubación de la enfermedad, que puede durar décadas. Incluso después de que se detuvieran las prácticas de canibalismo, se siguieron documentando casos aislados hasta principios del siglo XXI, con el último caso conocido registrado en 2009. Este largo periodo de latencia es una característica común de las enfermedades priónicas, lo que dificulta su erradicación inmediata una vez que se elimina la fuente de contagio. El Kuru tuvo implicaciones más allá de la tribu Fore y la región de Papúa Nueva Guinea, ya que abrió nuevas líneas de investigación sobre las enfermedades priónicas y sus mecanismos de transmisión. Los estudios realizados sobre esta enfermedad contribuyeron al entendimiento de otros trastornos neurodegenerativos relacionados con priones, como la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se relaciona con el consumo de carne contaminada en casos de encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como mal de las vacas locas. La investigación sobre el Kuru también ayudó a aclarar las similitudes y diferencias entre enfermedades priónicas y otros desórdenes neurológicos como el Alzheimer y el Parkinson, que aunque no son causados por priones, comparten algunas características relacionadas con la acumulación de proteínas mal plegadas en el cerebro. La historia del Kuru también pone de manifiesto la intersección entre la cultura y la medicina. Las prácticas funerarias de los Fore no solo formaban parte integral de su identidad cultural, sino que también cumplían un propósito espiritual y emocional en el proceso de duelo. Sin embargo, estas prácticas resultaron ser fatales debido a la presencia de priones en los tejidos infectados. La erradicación del Kuru requirió no solo medidas de salud pública, sino también un enfoque culturalmente sensible que respetara las tradiciones de los Fore, mientras se trabajaba para modificar aquellas que representaban un riesgo para su salud. Este caso resalta la importancia de comprender el contexto cultural al abordar problemas de salud en comunidades indígenas y remotas, un desafío que sigue siendo relevante en muchas partes del mundo. El legado del Kuru persiste en la memoria colectiva de los Fore, quienes ven la enfermedad como un recordatorio de los cambios que han experimentado como sociedad. También permanece como un tema de interés para científicos y médicos que buscan comprender mejor las enfermedades priónicas y su impacto en la salud humana. Aunque los Fore han dejado atrás las prácticas que llevaron a la propagación del Kuru, la enfermedad sigue siendo un caso emblemático en la historia de la medicina, destacando la capacidad de los priones para causar devastación neurológica y la resiliencia de las comunidades humanas frente a desafíos aparentemente insuperables. Un descubrimiento crucial relacionado con el Kuru es la resistencia genética a los priones que desarrollaron algunos miembros de la tribu Fore, lo que representó un avance significativo en la comprensión de cómo el cuerpo humano puede adaptarse a amenazas biológicas únicas. En 2009, un estudio realizado por un equipo de investigadores internacionales identificó una mutación genética en la proteína priónica de algunos sobrevivientes del Kuru. Esta mutación, conocida como G127V, parece conferir una resistencia natural a los efectos tóxicos de los priones. Lo fascinante de este hallazgo es que no solo explica por qué algunos individuos no desarrollaron la enfermedad a pesar de estar expuestos, sino que también plantea hipótesis sobre la evolución humana frente a epidemias de enfermedades priónicas en el pasado. Los científicos creen que esta mutación podría haber surgido como una respuesta adaptativa a las prácticas de canibalismo,
protegiendo a ciertas personas de las devastadoras consecuencias del Kuru. Finalmente, un hecho importante a considerar es que el Kuru, a través de su historia y estudio, también se ha convertido en un ejemplo clásico en la educación médica. Este hecho sirve como un recordatorio de cómo los factores culturales pueden influir profundamente en la epidemiología de las enfermedades y cómo las prácticas sociales pueden tener consecuencias inesperadas en la salud pública. Este caso ha sido estudiado no solo desde una perspectiva biomédica, sino también como un fenómeno sociocultural que ejemplifica la compleja interacción entre tradición y biología. En la actualidad, el Kuru ha desaparecido prácticamente como amenaza para la tribu Fore, pero su estudio continúa siendo relevante para la medicina moderna. Los científicos siguen investigando los mecanismos de acción de los priones y buscando formas de prevenir y tratar enfermedades relacionadas. A pesar de los avances en este campo, las enfermedades priónicas siguen siendo incurables y fatales, lo que subraya la importancia de una vigilancia continua y una investigación científica rigurosa. El Kuru, con su historia única y sus lecciones para la medicina y la antropología, sigue siendo un testimonio del complejo vínculo entre la biología, la cultura y la salud humana.